la gente se va a marchar. Parece que en España les guste de que te vaya mal. Si todo lo que pagamos, todo lo que generamos, todo lo que aportamos sirviera para algo, pues que al final solo sirve para enriquecerse 4. Entonces, yo ahora porque no puedo marcharme fuera de aquí. Pero no puedes irte, ¿por qué? Porque tienes El exit tax. el exit tax. Cuando facturas más de 1 millón de euros, toda aquella empresa que quiera irse fuera debe pagar la mitad. Exactamente. La mitad, Es imposible marcharse de aquí. A día de hoy yo considero España el tercer mundo. Sí, a día de hoy. yo creo que el problema parte un poco más de la capacidad crítica propia de decir, vale, pues si no me lo enseñan, oye, me esfuerzo un poco en formarme, en aprender. Al sistema no le interesa que sepas de educación financiera, porque eso implica que a poco que entiendas un poco te acabes yendo, que haya fuga de cerebros, etcétera. Que tío, tú eres el responsable de tu vida. Y si no hay un sistema educativo que te enseñe a ello de forma autónoma, implícate un poco por formarte, desarrollarte, implementar. Y cerraste, lo vendiste todo y listo. Una retirada de tiempo es una victoria. Y siempre, siempre no depender de un banco. Estás muerto ya desde el inicio, no vayas. Fue el error mío, ir al banco. Yo fui a banca, pedí, me lo dieron y eso fue lo que me acabo de hundir. Pero me rehice y más fuerte. Yo siempre lo digo, por ello. ¿Te gustaría o lo quieres? Para mí hay una diferencia entre me gustaría y lo quiero. A todos nos gustaría ser millonarios. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Si estás dispuesto a pagar el precio, lucha. Lo vas a demostrar. No, tío, pues a mí me gustaría emprender, tal. Vale, te gustaría, pero no lo quieres. Siempre. El exponerse al final siempre te lleva a algo bueno. Sí, tío. Pues mira. Bueno, habéis hecho match gracias a que os conocisteis en el evento de Empre, ¿no? De hecho, yo tengo que decir del evento que, más allá de factores técnicos o tal, que él ya habla un poco más de forma crítica y con una visión un poco más sólida, yo siempre he sido bastante reticente a este tipo de eventos. También supongo que porque llevo relativamente poco tiempo en este sector, en este mundo y demás. De hecho, yo me llevé a mis padres y a mi hermano sabiendo que vienen de un mundo totalmente distinto. Incluso ellos pues me lo dijeron que ellos se sentían fuera de lugar, pero no por el entorno en sí, sino por ellos mismos. Y yo tengo que decir que me sorprendió muy para bien. O sea, que esa reticencia que tenía era un prejuicio que nada que ver con, al final, lo que acabé viendo, con la gente que acabé conociendo, con la energía que sentí en general, que de hecho me hace reflexionar mucho acerca de que tal vez me debería mover más, tío, en este tipo de eventos, porque se conoce gente muy top, tío. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues el evento era de emprendimiento. Allí lo que se intentó es que se generaran sinergias y que se genere ese caliu, ¿no?, que se dice en catalán. Y se ha generado por varias partes, ¿eh? Con Nona, con Monk. O sea, que ha sido chulo, ¿eh? Ha estado guay. A mí, en lo general, me gustó mucho la segunda edición y creo que la tercera será mucho mejor que esta segunda. Ahora tiene un 2.A. 2.A. Que es Barcelona. Bueno, ojalá. Sé que está por la Barcelona. Eso hay que llevarlo a Barcelona, sí o sí. Ojalá. Ahí hay mucha chicha. Sí, en Barcelona hay mucho emprendedor. Claro, tío. Mucho emprendedor. Pero es que el tema es cuando yo empecé a emprender... Hay gente que lo quiere exponer, que se quiere poner enfrente y poder explicar lo que hacen. Lo que han vivido, lo que han sufrido, lo que han llorado, lo que han reído, lo que han disfrutado. Y eso es bueno, porque eso nos ayuda mucho a la gente. Yo aprendo cada día también de ellos. Os hago un pequeño paréntesis, es que el evento nació porque me di cuenta de algo curioso, que es que, claro, todas estas grandes ciudades como Andorra, Barcelona, Valencia, Madrid, Zaragoza, que la tienes aquí a 1 hora y pico, eran ecosistemas de emprendimiento espectaculares. Y claro, me di cuenta que Lleida estaba en el centro. Hostia, ¿por qué no Lleida podía ser el centro o el epicentro de estas grandes ciudades? Es decir, que no tuviéramos que pegarnos 4 horas de ida, 4 horas de vuelta y que Lleida fuera una incubadora de emprendimiento. Bueno, esa fue la idea y creo que Lleida Empren es el resultado de lo que se imaginó en un primer momento. Evidentemente se tiene un equipo detrás y sin el equipo no se hubiera hecho nada. Y gente que crea en la idea, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque por lo que vamos a hablar es el emprendimiento y yo a día de hoy veo que las cosas son cada vez más complicadas para la persona que quiere emprender. Abramos el melón, ¿vale? ¿Cómo veis el emprendimiento a día de hoy en España? ¿Quieres hablar tú o hablo yo? Porque yo aquí me puedo extender Sí, es que... Bueno, el tema del emprendimiento en España cada día está más complicado. Cada día está más complicado y cada día los nuevos talentos que salen, porque al final tienes que tener un talento oculto que luego lo sacas a la palestra, la gente se va a marchar. Aquí emprender en España a día de hoy es hiper complicado únicamente porque parece que en España les guste de que te vaya mal. Es decir, y eso a mí eso me duele, porque al final, no porque los empresarios autónomos mantengamos gran parte de los presupuestos estatales, sino porque realmente son los que movemos el empleo. Al final, sin las empresas no hay empleos, es decir, lo generamos todo. Y a mí me duele cantidad lo que nos hacen. Porque si todo lo que pagamos, todo lo que generamos, todo lo que aportamos sirviera para algo, para beneficios sociales, para que la gente no sufriera, para que todo vaya mejor, dices, hey,
tiremos por esto. Pues que al final solo sirve para enriquecerse 4. Entonces la gente cada día se va a marchar más fuera, a emprender fuera, y yo lo veo bien. Yo lo veo bien porque yo, por ejemplo, dentro de las empresas, dentro del holding, yo ahora porque no puedo marcharme fuera de aquí, realmente. Es decir, la empresa ahora, mi empresa madre, marcharse de aquí sería imposible. Pero todo lo que estoy generando de Un aquí segundo, adelante... Pero no puedes irte, ¿por qué? Porque tienes El exit tax. El exit tax. Ni más. Explica qué es el exit tax porque a mí me parece una locura. Es que no tiene sentido, tío. Explícalo tú. Es decir, cuando facturas más de 1 millón de euros, toda aquella empresa que quiera irse fuera debe pagar la mitad. Exactamente. La mitad, La mitad de lo que tiene que pagar, sí. Es una locura. Es imposible marcharse de aquí. No. Y eso solo pasa aquí. Y que no suele tener esa liquidez. Es decir, las empresas no suelen tener esa liquidez Claro. porque lo suelen tener todo invertido. Claro. Nadie gana un 50%. Es que, ¿sabes qué pasa? Que los políticos, Limpio. los políticos que implementan esta serie de leyes o directrices o tal, no tienen esos conocimientos técnicos de empresa. O sea, no saben lo que es el cash flow, no saben lo que es la solvencia, la liquidez. Asumen, vale, tú has facturado 1 millón, es que en el bolsillo tienes 1 millón. Exacto. Y claro, todas estas decisiones que se toman, que repercuten tan directamente y, bueno, recogiendo un poco lo que ha dicho él, que literalmente podría dar un retweet o subrayarlo, yo en este caso pues hablo de mi caso personal, yo esto ya lo vi hace un montón de tiempo. Tú has ido, ¿eh? Yo estoy fuera, sí. Yo Estoy fuera. Yo estoy fuera de la ecuación. Sí, por eso muchas veces ya pues en su momento ya asumí que no es mi guerra, entonces trato de no opinar o de opinar lo mínimo posible porque pese a que yo tenga esa visión, o sea, una visión concreta, en el momento en el que yo decidí que me estaba generando más ruido y más estrés de la cuenta, lo eliminé de mi vida y ya está. Y por eso decidí irme. Esto es algo que vi hace mucho tiempo, o sea, mi padre es autónomo de toda la vida. Yo he visto lo que supone pagar una cuota de autónomos, lo que supone pagar la cantidad de impuestos que se pagan, lo que supone mantener un trabajador dentro de tu empresa. Es que es tan ridículamente absurdo que a la gente que genera empleo, que genera riqueza, que aporta valor genuino y real al país, se le pongan tantas trabas y que por contra se incentive tanto el, pues tío, ser funcionario, ser trabajador, ser tal, que está bien, está perfecto, el sistema tiene que tener de todo, pero, ostras, si alguien potencia el país es aquel que emprende y que genera. Y en el momento en el que vi que había tantas trabas y que yo tenía tan claro el camino que quería seguir, dije, vale, tengo 2 opciones. O tirarme toda la vida luchando contra un sistema que no puedo cambiar. O sea, activamente yo no puedo hacer nada. Aparte, si te vas más a lo que ha dicho él, todo lo que contribuyes, ¿a qué va destinado? Porque si yo estoy viendo eso materializado en algo que valga la pena, Claro, en genial. sanidad, en escuelas, en carreteras, Tío, yo sinceramente, o sea, la mentira de la sanidad, yo creo que ha llegado un punto en el cual la gente ya se ha dado cuenta, tío, yo no puedo... Cuando estaba viviendo en Sevilla, el chico con el que estaba viviendo es diabético y tuvo un problema de salud muy grave. Tío, fue al médico, le tuvieron allí en una camilla tirado junto con otras 50 personas durante 48 horas, le hicieron un tratamiento como si no fuera diabético, tuvo que decir él, soy diabético, no puedo tomar esto porque literalmente me va a matar, le corrigieron la medicación, lo tuvieron así en observación durante una semana por un problema que al final es esto y ya, no recuerdo exactamente lo que... Carreteras, tío, yo que me he movido por toda España, tío, las carreteras están hechas mierda, así que constantemente están como en obras, pero están mal, tienes que desviarte por otro sitio, pagas un montón de peajes. Fui a Bilbao y pagué 60 pavos de peajes, tío. Hay una cosa curiosa que es que cuando os suele haber visto un vídeo en Dubái donde una persona va en coche, hace un vídeo a un trozo de zócalo, ¿no? Que estaba roto en una carretera y Al día literalmente siguiente ya está. al día siguiente Sí. estaba reparado. Tío, ¿cómo puede ser que en la China hay un socavón en medio del pueblo y en 48 horas está reparado. hay boquetes? Aquí en la autopista estuvieron 3 semanas porque cayó un muro. Pues sí, pero hay boquetes en el camino, yo que soy de un pueblecito pequeño, tío, de Albatàrrec. Hay boquetes de camino a Albatàrrec que llevan ahí desde que me mudé. Desde que me mudé, tío. Y dices, pero vamos a ver. O sea, ¿cómo puede pasar esto en un país que se supone que es del primer mundo, tío? Qué curioso. Alberto, ¿qué decías? Que creo que te he cortado antes y te has quedado ahí en medias, ¿no? Me estaba explicando un poco... Creo que lo que he iniciado lo ha acabado él. Lo ha acabado él, ¿no? Lo ha acabado Vale. él, perfecto. Si queréis, pongámonos en situación. ¿Cómo tienes montado tú ahora mismo tu estructura? Y luego vamos con Brian. Vale, ok. Es decir, tu empresa madre es Jusat Asistencia. No, ahora ya no. Ahora ya no. No, porque lo que hicimos fue crear una holding Vale. y de la holding pues penden todas las demás Una patrimonial. empresas.
La patrimonial es otra, que depende debajo de la holding. ¿Puedo hacer yo una pregunta? Sí. Y así ya saco... Esto es una mesa redonda. Sí, sí. Aquí es todo el Claro, rato hacemos, preguntas sí, sí. respuestas. ¿Qué diferencia hay entre una holding y una patrimonial? La patrimonial es una empresa que lo que hace es salvaguardar bienes inmuebles. Y la holding... Solo bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Ok. Está destinada para eso, para gestionar bienes inmuebles. Comprar, vender, comprar, alquilar. Y lo que... Pero también está... Es decir, ¿también puede comprar participaciones de empresas? No, ¿No? la patrimonial no está dedicada a eso. Eso está dedicado a la holding. Es la holding, sí, eso sí. La holding lo que hace es salvaguardar empresas que tengas dentro, comprar accionariado y proteger tu patrimonio. Eso es lo que hace una holding. La holding se dedica para eso. ¿Pero quién tiene participaciones? Es decir, entiendo que la holding tiene participaciones de la... La holding es la dueña de todas las demás empresas. Y de la patrimonial. Obviamente. Vale. El 100% dueña de la patrimonial es la holding. La holding. El 100% de la dueña de USAT es la holding. De todas las empresas. Vale, vale. Puede tener un 100%, un 50%, un 10%. Ella al final lo que es una teniente de participaciones. Es heavy porque estas situaciones solo es decir, se crean porque hay un problema fiscal. Hay un problema en el Ya, que de tío, repente sí, es decir, te están reteniendo una cantidad de dinero El espectacular. expolio fiscal induce a la estrategia y a la optimización fiscal, sí, sí, totalmente. Sí, no, porque al final la gente se cree que la holding lo que hace es pagar menos impuestos. Tú pagas los mismos. Porque al final cada empresa paga de forma unitaria sus impuestos. Pagas el 25%. ¿Vale? Lo que tú puedes mover es capital a coste cero. O sea, a coste mínimo. O sea, en vez de retirar el beneficio y pagar el impuesto por el beneficio, te lo llevas. Yo cojo ese beneficio que ha generado USAL, la patrimonial, esta, la otra, y lo subo todo para la holding. ¿Pagando cuánto? Un 1.25. Ok. Y ese dinero me queda ahí libre para poder financiar compras de empresas o poder capitalizar otras empresas que estén dentro de mi mismo paraguas. Ok. Y yo voy gestionando ese capital como yo quiero. Cojo, lo envío al banco, lo pignoro, lo doblo, lo subo, lo bajo, a coste cero. Y todo eso en ningún momento es a nombre de Albert Colías. No, todo es a nombre de la holding. De la holding. Y siempre responde la holding. Siempre responde la holding. 100%. Siempre. Por el caso de que estuviera en Alberto Colías se le quedaría el 47%. Exactamente. Sí, ¿no? El 40% de lo que generas. Lo que te queda, el 40% es lo que das en renta, en IRPF. Se lo queda, correcto. El tema es, claro, cuando tú creas una empresa nueva, los 2 primeros años es el 15%. Funciona igual con las patrimoniales y... Igual, lo mismo. Lo mismo, ¿no? Vale, es que esto es una cosa curiosa también porque tú puedes tener una empresa durante 5 años que tributa el 25% de impuestos de sociedades, pero luego creas una empresa, una patrimonial, en la cual tú haces es decir, mueves ese dinero hacia la patrimonial o hacia la holding, y esa holding solo tributa el 15% de impuestos de sociedades. Exacto. Y esto es una locura porque puedes ir jugando como, bueno, al menos durante los 2 Ya primeros ves, años. tío, yo esto de estrategias y ingenierías fiscales internas de España me desvinculé. Yo ya dije, bueno, Ahora me explicarás cómo vas tú, es que es pero- mucho más sencillo, por eso... Es más sencillo, pero lo tienes a nombre de SELE o a nombre particular, a nombre tuyo. Pero hablas de en España. No, yo, no. yo es que en España... Fuera. Claro, no. O sea, Tú fuera en Paraguay, ¿Paso a ¿sabes? explicarte mi estructura? Sí, Alberto, pero que es a nivel jurídico o a nivel de persona física. No, de persona física y jurídica. Las dos. Sí. Bueno, muy sencillo. O sea, yo tengo una empresa en Estados Unidos, una LLC, la cual puedes montar y para no residentes dentro de Estados Unidos tributa al 0%. Entonces, todo lo que facturo lo puedo... o sea, es al 0%. Y luego mi persona física... Para no residentes de Estados Unidos. Exacto. Y en el caso de que residieras, sí que tuvieras que pagar Sí, vale, exacto. vale. Yo De hecho, si voy de viaje y paso más de X tiempo, ya la IRS me reclamaría parte de los impuestos. Si no recuerdo mal, ponderados o ponderados se dice. Eso, y mi persona física está en Paraguay. Básicamente, pues tengo una propiedad ahí en Paraguay y tengo el RUC activo, ¿vale? Que es el número de identificación fiscal que me permite tributar como persona física. Ahí sería la figura de autónomo, por así decir. Entonces, básicamente lo que facturo dentro de la LLC lo paso a mi persona física en Paraguay y lo facturo al 0% y pasa a mi persona física porque los dividendos de empresas extranjeras para paraguayos van al 0%. Entonces se queda ahí almacenado para mi persona física y yo cuando estoy aquí pues estoy de vacaciones. Entonces yo siempre digo que soy ciudadano del mundo, voy conociendo países y moviéndome a medida pues, que me llama un poco más la atención uno u otro. Una vez cada 12 meses tengo que ir ahí a Paraguay, aparte de mantener el RUC activo y obviamente el alquiler anual. Y eso sería un poco la estructura. Sin pagar un solo céntimo de intereses. Ni un solo. Y luego te preguntas, ¿para qué estamos aquí? Es decir, ¿para qué estamos aquí? Pero yo esto en su momento lo vi tan claro que esa pregunta de para qué qué... no lo veo claro. ¿Eh? El problema es que yo también lo veo claro. El problema es que yo no puedo extrapolar mis negocios Claro. afuera. Por eso todo lo que abro, genero, sí que lo abro fuera.
Pero que no puedo extrapolar es lo que yo no puedo llevarme la holding para allí. No, obvio. Yo también tengo una LLC, ¿eh? Tengo una LLC y tengo una corporación y yo lo que hago es que todo lo que genera ahí se queda ahí. ¿Por qué? Porque no penden de la holding. Claro. Aunque haya una tributación universal, no hay una tributación universal. Al final, si te dedicas a los servicios online, o sea, si tu producto es digital, no, o sea, si tienes un producto físico, en tu caso, pues ayudas a personas de aquí, entonces tienes que estar aquí. Pero si tienes un producto digital, para mí no tiene ningún sentido quedarse en España, más allá de que tú, de forma altruista y súper filantrópica, decidas contribuir al país. Que lo veo. Chocas, ¿no? ¿Eh? A lo chocas. Es increíble lo de Chocas. Algo tiene que haber allí porque no Ya, acabo de tío. entenderlo, ¿eh? Pero porque él lo dice tan de forma con boca abierta el pagar el 50% de lo que genera. Que es una barbaridad. Es no que querer marcharse a Andorra, es que no tiene sentido. No. Si realmente sirviera para algo, lo que decía, ¿no? Carreteras, sanidad, escuelas para los niños, tal, dices, venga, va. Pero hay escuelas que te vas a los niños que están sin aire acondicionado todavía. Estamos en el 2026. ¿eh? Yo tengo que decir que cada vez el Chocas está cambiando un poquito más la mentalidad por cosas que he visto últimamente y demás. O sea, al final es cuánto tú decidas aguantar. Porque ya ves la dinámica y la corriente que sigue el propio país y es, vale, pues esto vale, pues esto vale, pues esto vale, pero ya un punto en que petas. Y cuando cae tan de cajón de que tú puedes hacer tu trabajo desde tu casa y da igual que tu casa esté en Dubái, en Andorra, que en España, tiene que haber un motivo de peso suficiente como para que tú decidas quedarte en España. Puede ser el núcleo familiar, puede ser el... Exacto. No sé, pueden ser muchas cosas, pero en su caso concreto, que además... no sé, tío... Quizá para nosotros es más lógico porque al final estamos al lado de Andorra, entonces bajar a ver a nuestra familia es 1 hora y media, 2 horas. Quizá el que está en Madrid pues es un poco más de fricción, pero si al final se pasa igualmente, yo te diría que más del 80% del tiempo que vive está dentro de su casa. Con lo cual el otro 20% podría literalmente coger un tren y visitar a su familia si es que ese fuera el motivo. A partir de ahí pues no sé cuál debe ser. ¿Cuánto tiempo hace que es decir, cuánto tiempo tienes que estar en Paraguay? Solo pisar el país una vez cada 12 meses. ¿Una vez solo? Sí. Joder. Qué bueno. Sí, que el tercer mundo es este. No, literal. El problema es que es así. El gobierno que tenemos es que es para echarse a reír o a llorar, lo que tú quieras. A mí todavía me hicieron una pregunta y dijeron, tú al final, si pudieses pedir un deseo, ¿cuál sería? Dice, ver al Pedro Sánchez todo el día con una camarita. A ver qué hace. A ver qué hace. Realmente a ver qué hace por nosotros, qué hace por los españoles, qué hace por todo esto. Porque creo que se están riendo todos los gobiernos, ¿eh? Desde el primero al último, no es que realmente genere uno más que el otro. Vox, PP, lo que tú quieras, ¿eh? Es que al final todos van por el mismo camino. El problema es que hay gente que lleva en el país que no saben llevar un país. Están ahí porque quieren un cargo público, porque después de 8 años van a tener una renta vitalicia de por vida. Pero todo lo demás les da absolutamente igual. Miran su culo, miran su ombligo y todos los demás les damos absolutamente igual. Entonces, hasta que realmente no haya gente que lleve en el país, que quieran involucrarse y que entiendan lo que es un país, lo que son las finanzas, lo que son el tema de externo y tal, no va a servir de nada. Pero yo aquí, muertos. yo abro un melón y es que yo desde fuera lo veo lógico, tío. O sea, yo no tengo nada que reprocharles a los políticos porque al final es lo que dices tú. O sea, es un cargo pasajero que sabes que si lo haces bien durante el tiempo suficiente vas a tener, lo que dices tú, una pensión vitalicia, Yo creo que... Ahí es donde puede la corrupción. ¿Eh? Claro, si te dicen solo tienes que estar 4 años y ya está, y luego tienes la vida solucionada, probablemente cojas el barco, ¿no? Es que yo creo que el problema no es tanto de los políticos, sino del sistema en sí. Es que, claro, el sistema te induce a que tengas que hacerlo, Es tal cual. pero que te lo pone en bandeja de plata. Es decir, no tienes problemas ninguno. No sé, yo creo que todo pasa por un cambio radical y total de paradigma. No sé hacia dónde, porque de verdad que ojalá estuviera mucho más formado en política. Quizá desde fuera veo más lógica una tecnocracia o algo similar. Pero tal cual está planteado el sistema, me parece lógico que no nos dirijan las personas más competentes en cada área por cómo está estructurado y montado el propio sistema, vaya. No sé cómo lo... El sistema está montado así, el problema es que el pueblo acepta eso. Eso es lo que yo no entiendo. Ya. ¿Por qué el pueblo acepta esto? Por eso... Porque cada vez creo que hay mucha más gente, es decir, no tanto para montar sus propios negocios o empresas, sino que lo que quieren es seguir el camino tradicional porque lo que quieren es accionar o estar dentro de un funcionariado. Pero es que es algo que te empuja el sistema también. O sea, la gente quiere ser funcionaria porque el sistema te induce a ello. Sí, pero esto es a pequeña escala, ¿no? La gente que es funcionario, pero la gente, el pueblo, la gente en sí, nosotros, que tenemos que votar a un partido político, por desgracia que hay que votarlo y si no se autovotan entre ellos solos, ¿por qué al final no hacemos algo para poder cambiar esto?
cambiar esta tendencia, cambiar este camino, cambiar esta forma de vivir. Porque la gente cada día es más pobre. Ya, pero yo creo que... El rico es más rico Sí. y el pobre es más pobre. Yo Cada creo vez. que el vasto mayoritario o no se da cuenta de ello o ya vive lo suficientemente bien y asume. La mayoría de gente no quiere, porque esto lo vemos bajo nuestra perspectiva o nuestra mentalidad, pero la mayoría de gente con sobrevivir le basta. O sea, Lo estaba pensando lo mismo, Sí, ¿sabes? sí, sí. con llegar al viernes y que el viernes se puedan ir por la tarde a tomar una cerveza con el colega y al día siguiente ver el partido de fútbol y al día siguiente tal vez escaparse a la playa y por la tarde ya volver para el día siguiente volver a empezar, ya le basta. Y el estado de bienestar que hay en España es lo suficiente como para que vivas cómodo y tranquilo en términos generales, no ahorres mucho, no te puedas permitir muchos lujos, pero bueno, igual te puedes ir a la playa el fin de semana y luego igual si pillas 1 o 2 semanas de vacaciones, pues haces algo un poco más y ya está. Pero mientras tanto te ahorcan. Te ahorcan hasta el punto de que salió un reportaje hace un mes que el 17% de las familias viven a través de la tarjeta de crédito, de la préstamo de la tarjeta. Es que es una locura, El tío. 17% de las familias. ¿Eh? Y luego que el 55% de las familias tienen que financiar las vacaciones. Es decir, ¿tú quieres vivir así realmente? Financiando tus vacaciones y la gente luego, es decir, yo solo tengo para comprarme un coche, no me lo compro. Yo solo tengo para poder ir una semana de vacaciones, oye, pues me quedo en casa y disfruto de la Pero familia. eso somos en casa. nosotros, tío. O sea, por eso nace Eso lo es. el crédito al consumo nace de eso. O sea, nosotros vemos totalmente absurdo coger, o sea, pillar un crédito para irte de vacaciones. Es en plan, pues, tío, si no me da, no me da, ¿sabes? Ya Pero está, ya está, no pasa nada. la mayoría de gente vive por encima de sus posibilidades y quiere lo que tiene el vecino y si eso supone, pues lo que te digo, pedir un crédito, pillarse un coche muy por encima de sus posibilidades, que tío, yo conozco mucha gente que está pagando 500, 400, 500 euros de coche al mes, cobrando 900 o 1000, tío. Un 50% de tu coche y vives con tus padres y No tiene lógica. no tiene ninguna lógica. Pero bueno, al final también una de las cosas por las que me fui es porque dije, tío, si es que tampoco voy a poder hacer nada porque la sociedad cambie. Es que si todos remáramos a una y yo quedándome puedo hacer algo activamente porque esto cambie, perfecto. Pero cuando hay tanta gente que rema en contra, por mucho que tú te esfuerces en ir a contracorriente, es que no vas a ganar. ¿Pero creéis que nos están quitando el foco? Es decir, vamos a ver, al final una sociedad de bienestar implica que todo el pueblo tenga ese bienestar, ¿vale? Entonces, si de repente nos salen con políticas de derechas e izquierdas, de mayores contra jóvenes, de ahora los terian contra los no sé cuántos... Y mujeres contra hombres, tío, Y que eso mujeres ya contra hombres. eso es lo... Vamos. Pero de repente me estoy dando cuenta que es como que te están... es decir, te están quitando el foco de donde debería estar realmente, Obvio. que es en tu estado de bienestar, ¿no? Claro, me paro a buscar un poco y me doy cuenta que la educación ahora mismo prácticamente no ha cambiado en no sé si son 50, 60, 100 años, no tengo ni idea, durante muchísimo tiempo. Lo que sí que ha ido cambiando es la etapa donde estamos a día de hoy, ¿no? Es decir, la sociedad va evolucionando, en cambio todo lo demás sigue igual. No tenemos educación financiera, que eso nos escapa al 100%, y lo que prácticamente estoy viendo es que la sociedad se está yendo al colapso. De alguna forma u otra tiene que petar. Por eso la burbuja inmobiliaria que pasó en 2008 probablemente se repita otra vez. ¿Cómo lo veis vosotros? Posiblemente no, es que va a pasar. Ya están hablando que va a pasar en un año, como mucho tenga que volver a petar todo esto. Pero lo más importante que has dicho es el tema de la educación financiera. Es que yo creo que todo el problema este que estábamos hablando ahora, el tema de capital, vacaciones, tarjetas, de vivir por encima de sus posibilidades, es porque la gente realmente no entiende, no sabe. El otro día hablaba con un inversor que tiene 2,5 millones de euros en el banco. Hace que los tiene 12, 13 años. Joder. Flipa. Que la inflación ya se la ha comido Sí, sí. ese capital y lo tiene en renta que le da un 2%. Bueno, inflación. Digo, No, digo, la inflación es más. pues 2 y pico por ciento, ¿no? Casi Pues eso es lo que le da el banco. 3, incluso 4. Digo, no entiendo cómo eso la gente, teniendo ese capital en el banco, sí que es que no es solo de uno, ¿no? Es de ella, de su tía y de su madre, pero lo gestiona ella. Pero ¿cómo puede ser que llegues a ese punto de que podrías tener a las 6 y te hayas conformado en tener eso? Pues eso es lo que pasa en la sociedad. La sociedad al final dice, pues vivo con un salario de 1.200, venga, va, pues con 1.200 ya está bien, el político PSOE, perfecto, va, ya está, esto, lo otro, el alquiler no ha subido un poco, venga, vale, la alimentación no ha subido un poco, venga, vale, y siempre es venga, vale, venga, vale, venga, vale, y al final ves que cada mes, cada trimestre tienes que ir financiando a través de la tarjeta. No tienen educación, no tienen esa visión que tenemos nosotros de empresario, de buscar algo más, de buscar cómo crecer tu patrimonio, cómo crecer a nivel económico, cómo puede ayudar más a tu familia, qué le podré dejar a mis hijos el día de mañana. Que yo a mis padres siempre les decía, papás, yo quiero que todo lo que generéis vosotros os los gastéis en vosotros.
Os lo habéis trabajado, os lo habéis luchado. Y yo a mis hijas, cuando tengan edad de poder entender el mensaje, les diré lo mismo. Es decir, yo lo que genere yo, os podré ayudar, pero no contéis con eso para dentro de 10 años, 15 o 50. Yo creo que vosotras mismas podéis evaluar, que podéis estudiar. Yo os daré la mejor educación que yo pueda. Os pondré el camino lo más fácil que pueda, pero os lo vais a tener que trabajar vosotras. El camino y vuestra educación. Y el día de mañana que seáis algo, tengáis algo, dependerá de que vosotros queráis. No os lo voy a regalar. Yo creo que eso es lo más importante y la gente esto no está concienciada a día de hoy. Y el no buscar algo más, el no querer evolucionar, es lo que nos está llevando al retroceso que estamos a día de hoy, que parece que estamos en la época de los 50. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Y en los 50 el problema es que una peseta en ese momento generaba lo que no genera ahora un céntimo. Y dices, eso o lo empezamos a palpar o lo empezamos a entender o nos vamos fuera. A día de hoy estamos fuera y a día de hoy yo considero España el tercer mundo. Sí, a día de hoy, yo creo que eso es... vamos, nosotros lo vemos muy, 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 muy claro y más a poco que empiezas a viajar y empiezas a conocer otras culturas. Porque claro, cuando estás dentro de la pecera, claro, es la realidad y no comparas con nada. Pero a poco que empiezas a salir fuera, dices, tío, estamos muy mal, muy jodidos. Y nada, respondiendo un poco a lo que decías antes, o sea, yo por un lado lo veo lógico, porque obviamente al sistema no le interesa que tú sepas de nutrición, porque eso te va a hacer en un futuro prescindir de medicamentos, financiar farmacéuticas y demás. No le interesa que sepas de educación financiera, porque eso implica que pueda pasar, pues lo que ha pasado en mi caso y en muchos otros casos, que es que a poco que entiendas un poco te acabes yendo, que acabes, que haya fuga de cerebros, etcétera, que las grandes instituciones, bancos y demás, pues no puedan subsistir porque la gente es autosuficiente. No te interesa. Yo creo que el problema parte un poco más de la capacidad crítica propia de decir, vale, pues si no me lo enseñan, oye, me esfuerzo un poco en formarme, en aprender, que tío, tú eres el responsable de tu vida. O sea, hay mucha gente que no se da cuenta de esto. O sea, tú eres el responsable de tu cuerpo, tú eres el responsable de tus finanzas, tú eres el responsable de tu mente. Y si no hay un sistema educativo que te enseñe a ello, tío, de forma autónoma, implícate un poco por formarte, desarrollarte, implementar y entender un poco en qué consiste todo. Pero es complicado, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque lo he visto muchísimo. Es decir, hay mucha gente con ganas de hacer cosas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Uno, la fricción que genera el tema de hacer algo que no conoces. Y dos, es que si yo prácticamente digo, yo por ejemplo os hablo de un coche rojo y nunca habéis visto un coche rojo, prácticamente se os va a hacer muy complicado imaginar cómo es la situación. Entonces, si queréis, vamos a hacerlo de la siguiente forma, que es que Alberto, explícame exactamente cómo empezaste de 0 a 1, cómo hiciste ese cambio y luego vamos por ti, ¿vale? ¿Entendéis la pregunta, no? Es decir, claro, si yo hasta ahora entiendo que si yo quiero ser emprendedor o quiero ser empresario y quiero generar o ser mejor persona y a la vez también quiero generar mi riqueza y ser capaz de poder aumentar mi patrimonio, necesito un kit de habilidades y conocimientos que ahora mismo no conozco. Ahí va con el coche rojo, ¿no? Es decir, el símil con el coche rojo. Si vosotros nunca habéis visto un coche rojo, yo puedo deciros que acabo de ver un coche rojo, pero vosotros no podéis imaginarlo. Entonces, para que la gente se pueda hacer una idea, vamos a extrapolarlo a vuestras vidas, a vuestro desarrollo personal. Entonces, yo sé que Alberto, cuando empezaste no tenías nada prácticamente. Absolutamente nada. Nada. Y tú seguramente estabas estudiando o estás haciendo otra cosa totalmente distinta. Sí, sí. Por tanto, sois perfiles completamente, es decir, sois perfiles asiduos a llevar la vida que lleva todo el mundo. En cambio, decidisteis hacer un cambio, ¿no? Es decir, decidisteis cambiar un poco el rumbo. A eso vamos. Vale. Bueno, yo el problema o la virtud es que yo siempre había tenido claro que lo que no quería era trabajar para otro. Yo al final quería, como decía él, quería autogestionarme mi economía, poder ganar y cada día poder evolucionar cada día más y no que alguien me pudiese evolucionar, sino evolucionar yo porque yo quisiera. Pero ¿cómo pasó eso? Es decir, ¿cómo hiciste ese chip? ¿Te pasó algo en la vida o te diste cuenta porque sí o ya simplemente es porque te vino y listo? Yo te hablo muy, muy francamente. Yo desde pequeñito siempre les decía a mis padres de que yo no quería trabajar para nadie, que quería trabajar. Te iba a decir que sabía que, o sea, la mayoría de gente con la que hablo, perdón por interrumpirte, No, tranquilo. Siempre lo ha tenido dentro. Y es algo difícil de explicar cuando te lo preguntan. Claro, no lo tengo muy claro. Es que es difícil de explicar cuando te lo preguntan. Yo me acuerdo que con 13 años, que aún no tenía edad para poder trabajar, me iba a los campos de fruta y me daban campos para que los gestionara yo solo. A los 13 años, sin ser mío, pero los gestionaba como si fueran mío. Entonces, eso siempre lo he llevado. Al final llega un momento de que tienes que tener una edad legal para poder emprender y hasta que no te llegan los 20 años, pues no lo puedes hacer, ¿no? Pero con 20 años ya me saqué la primera empresa que monté de transportes. Con 20 años me saqué una titulación que no tenía la gente ni con 40. Esperando únicamente a cumplir los 21 años para poder comprar una empresa de transporte y poder empezar a emprender. Fue el primer golpe, la primera empresa ¿Compraste? que caí. Compré. Hostia. Compré con 132.000 euros que tenía ahorrados, compré la primera empresa que tenía.
¿Y cómo ahorraste? Claro, es que en ese momento la inflación era distinta, la capacidad de patrimonio era distinta. Ah, en fin, esto. Bueno, vale. Pero ahorrar también 132.000 euros en ese momento debía ser más fácil que ahora, pero no fácil. Es decir, no debía ser algo... Pero siempre soy una hormiguita, ¿no? Al final, desde los 13 años que estoy trabajando, entonces todo lo que yo he trabajado, veníamos de familia muy humilde, pero todo lo que generaba lo guardaba. Todo. Vale. Llega un momento que tenía un capital importante, pero ese capital importante que yo tenía no era para irme de vacaciones y me comprar un Mercedes. Era porque yo que sabía lo que quería. Si ya quería tener mi empresa de transportes. A los 20 años me saqué la titulación de transporte nacional, internacional y agencia de transportes. Y cuando cumplí los 21 años, al cabo de un mes ya había comprado la empresa. Qué bueno. Con 21 años. Pero yo siempre he tenido esas ganas o esa ambición, esa hambre de poder ser o tener algo más, de poder evolucionar, de poder mirar adelante y de poder gestionarme a mí mismo. Hasta los 21 años entiendo que tu kit de habilidades y conocimientos todavía no es vasto. Todavía no eres capaz de poder llevar empresas ni mucho más. Obviamente que no. Entonces, yo sabía que quería una empresa de transportes. pero no sabías cómo No ni sabía cómo. lo que conllevaba tener una empresa de transportes. Pero mientras tanto, claro, ahí está el tema, ¿no? Es decir, lo complicado que es el día a día. Porque hay veces que estás aquí arriba y dices, soy el rey del mundo, y hay otras que estás aquí abajo y piensas, hostia, ¿de verdad valgo para esto? ¿De verdad necesito seguir con esto? Eso no te pasa un día sin día, no. Te pasa el mismo día, lo pasas Sí. diferentes veces el mismo día, ¿eh? En un lapso de 3 minutos. Sí, dices, en la reunión te ha ido perfecto, sales a otra y dices, madre mía, Sí. qué mal lo he hecho. ¿Sirvo para esto? No. Pero eso es lo bonito, eso es lo que te hace enseñar, eso es lo que aprendes en el día a día y eso es lo que te hace evolucionar como persona. Y a día de hoy yo no salgo de una reunión diciendo, qué mal lo he hecho, no sirvo para esto. No, bueno, tranquilo, la próxima irá mejor. Te hace evolucionar como persona y eso, en mí, ahora con 42 años, cada paso que doy me hace mejor al que he dado. Cada paso. Y para mí eso es hiper importante. Y el poder, sobre todo ahora, lo que valoro muchísimo, no es que una reunión vaya bien o no, es con la gente que me rodeo, lo que me empapo de ellos y ellos se empapan de mí. Para mí eso a día de hoy, con 40 años, para mí es el mejor valor que tengo. Porque creo que es una relación de iguales, ¿no? Es decir, cuando realmente ya tienes esa capacidad de poder darle a alguien algo, y es como que de repente empiezas a equilibrar la balanza, ¿no? Pero claro, cuando empiezas dices, hostia, ¿quién soy yo? ¿A quién le tengo que dar explicaciones? O prácticamente ¿a quién le debería vender yo algo si prácticamente no he hecho nada, ¿no? Entonces, claro, ese juego mental de idas y venidas es una locura, es un vaivén de emoción espectacular. Totalmente. Pero claro, el tema es que aún así estuviste 29 años. 21. 21 años. 21. Y cuando monté la empresa de transportes, cuando la compré, estuve 5 años como asalariado y como propietario. ¿Asalariado de tu empresa? No, de otra empresa de transportes. Y tenía mi empresa de transportes paralela. ¿Sí o qué? Sí, claro. Y tuve que estar 5 años para únicamente poder depender de mi negocio, teniendo doble cotización como Qué bueno. autónomo y como asalariado. Cuesta ese pasito, ¿eh? Qué bueno eso. Pues esto porque no podía llegar a mantener únicamente una empresa de transportes, porque tú puedes poner una empresa de transportes, pero luego la tienes que saber hacer funcionar. Y yo no tenía el conocimiento de saber funcionar una empresa de transportes. Entonces es donde está el impasse de que yo decidí trabajar en una empresa, más tenía la mía. Pues claro, es una dedicación brutal que tuve que hacer, pero era mi esfuerzo, era lo que yo quería. ¿Cuántas horas tenías o trabajabas? ¿Cuántas horas? ¿Como asalariado? Como sabía, podía trabajar 15 horas al día igual. ¿Y como autónomo? Otras 15 más. De ahí le viene lo de dormir 3 horas al día. De ahí viene. Desde jovencito he tenido que estar Brutal. muchas horas trabajando y poco dormir. Hostia, no sabía eso. descansando. No Sí, sabía eso. Qué bueno. sí. Hostia, qué locura, tío. Claro, pero ¿cuánta gente es capaz de hacer eso? Pero es que no te lo pierdas. Yo tenía mi empresa, es que me parece muy heavy. Tenía mi empresa de transportes, trabajaba como asalariado. Cuando plegaba la empresa de asalariado, me iba los sábados y domingos con mi padre a cambiar ruedas nosotros, encima del barro. Así es como fuimos creciendo y luego hasta poder tener 42 trailers que teníamos. Claro, es que vamos a ver, estamos hablando de 5 años como si fueran pipas. 5 años son 363, es decir, 362 días cada año. Entonces es día tras día, 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 tras día. Hostia, ¿cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es porque claro, si tú te ves en retrospectiva, ¿qué es lo que cambiarías? ¿O realmente lo dejarías? No cambiaría nada. Y me alegro de las caídas que he tenido, porque es lo que me ha enseñado a no tener o no tropezar ahora en donde estoy. Pero las caídas que yo he tenido 2 caídas muy fuertes. Yo me he arruinado 2 veces. Arruinarme es no poder pagar al día siguiente el carburante, no del camión, sino del coche que yo llevaba. Y eso es lo que te enseña. Al final, ese poder de supervivencia es el que a día de hoy tengo la fortaleza mental que tengo. Ahora a día de hoy me puedes traer cualquier problema, cualquiera, que no vas a poder conmigo. A día de hoy sí que te puedo decir a los ojos y decir, no, ven con lo que quieras. Y con la gente tritural si quieres, ven con que quieras, otros odio, ven. Lo que tú quieras hacerme, no vas a poder conmigo. La fuerza mental que tengo a día de hoy es de todo lo que he aprendido durante 21 años. Y eso es el mejor currículum que yo tengo.
Flipas. Qué bueno. ¿Y después de la empresa de transportes? ¿Te arruinaste con la empresa de transportes, me has dicho? Yo me arruiné porque un matadero de Madrid me dejó de ver en pagarés, el famoso pagaré aquí en España, y tan poco protegido con cerca de 700.000 euros Flipas. en 3 meses. ¿Y qué hiciste? En 3 meses. Pues empezar a venderlo todo y poder salir como pude. Y acabar de pagar todo, ¿Entraste en concurso de acreedores o no? no entré. No entraste. No pude ni entrar si no me dejó ni tiempo. Fue de golpe, de que tener los pagarés descontados en el banco, de tener 400.000 euros ahí para la operativa del día a día y al día siguiente tener menos 33.000. Wow. De tener 400.000 positivos a tener menos 33.000. Es decir, después de haber dado todos los pagarés, aún le debía 33.000 euros al banco. Eso es la bola que se hace, es que lo intentas. No fui suficientemente valiente para decir en ese momento, hey, cerramos ya mañana, no abrimos, despedimos. Intenté aguantar 2 años más, como pude, préstamos, esto, lo otro, tirando en el banco, trabajando, hasta que la bola de eso se me hizo tan grande que no pude con ella. ¿Y cerraste, lo vendiste todo y listo? Cerré, lo vendí, devolví los camiones que pude devolver a las financieras, los que eran de propiedad los vendí, recuperé ese capital, pagué todo lo que pude pagar y luego estuve 13 años más pagando Hacienda y Suaso. 13 años más. ¿Qué hubiera pasado si hubieras entrado en concurso? ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sé porque no entré, ¿no? Pero creo que hubiera podido solucionar bastante más problemas de los que... Es decir, una retirada a tiempo es una victoria. Yo siempre lo digo a todo el mundo y siempre que me preguntan, dice, ¿tú qué harías? ¿Tirarías? Una retirada a tiempo es una gran victoria. Lo tienes que tener muy claro y siempre no depender de un banco. Si para esa posible victoria tienes que ir a banca, Vale. estás muerto ya desde el inicio, no vayas. Si tú lo vas a utilizar porque tienes un patrimonio tuyo, que te vas a vender un piso o que tus padres te van a dejar de su propio capital, no bancario, sino suyo, 300.000 euros, venga, va. Si tú crees en ello y tus padres creen, inténtalo. Si tienes que ir a un banco, estás muerto ya, no vayas. Entonces fue el error mío, ir al banco. Yo fui a banca, pedí, me lo dieron y eso fue lo que me acabó de hundir. Qué heavy. Pero me rehice y más fuerte. Y soy una persona de que al día de hoy veo las opciones, veo las carencias del mercado. Entonces yo creo en esas etapas, en ese momento. Y entonces yo creo en empresas en base a las carencias que hay en el mercado, en el sector. ¿Y esos 13 años que estuviste pagando Hacienda y Seguridad Social, fueron años que estuviste como asalariado o estuviste trabajando también como autónomo? Todo como autónomo. Todo como autónomo. ¿En qué estabas en ese momento? Yo empecé a vender bolsas de gas desde Rumanía a España, de forma autónoma. Segundo emprendimiento. Sí. Más profesional, me refiero. Sí. ¿Y eso cómo fue? Pues mira, yo trabajaba en Roca, trabajaba aquí en Tárrega como asalariado y vi un nicho de negocio que era de que se estaba formando lo que era el canal de transporte de gas para gasificar España y diferentes partes de Europa, ¿no? ¿Qué tenía que ver con el transporte, en esta segunda? No inicialmente conmigo, pero sí que se iba a utilizar ese gas para gasificar los vehículos, coches, camiones y demás, que es lo que ahora está tan de moda a día de hoy, pero yo lo hice hace 15 años atrás. Entonces yo lo que hacía era comprar gas que había enterrado en Rumanía, lo traía en camiones criogenizado aquí a España y lo vendía. Y ahí es donde conseguí tener Tu colchoncito. mi colchoncito que tengo fuera de España. Qué bueno. Ahí es donde tengo mi jubilación, realmente. Gracias ¿Sí? a eso. ¿En Rumanía? Sí, totalmente. Joder, qué bueno. Tengo una holding en Rumanía, que ahí es donde yo realmente tengo mi tranquilidad a día de hoy. Porque a mí me pagaban en moneda de aquí. Y esta moneda de aquí, de España, llevada ahí a Rumanía, se multiplicaba por 4. Hostia. ¿Y lo usaste para invertir, entiendo? Sí, ahí tengo Tienes cosas. bastante patrimonio, sí. Ahí tengo mi jubilación. Realmente tengo mi jubilación en Rumanía. Qué bueno. Porque en España todo lo que crea aquí, Sí. sé que morirá aquí. Aquí no va a perdurar. Pero lo que tengo fuera es lo que sí que me está generando es ese colchón, esa tranquilidad mía. ¿Cuánto te duró todo el emprendimiento del gas? 4 años. 4 años. ¿Y después de los 4 años? De esos 4 años ya fue cuando me fui a Barcelona a vivir y cuando noté una falta en el sector de la sanidad. Es decir, de que... ¿Y ahí es donde nace? Jusat. Esa asistencia. ¿Qué es lo que te ha dado el 90% de los ingresos, prácticamente? En España sí. En España. Sí. Realmente Jusat es lo que me ha permitido vivir bien. Pero con mucho esfuerzo, porque el principio fue muy duro Jusat. Claro, ahí está el tema, que a mí la historia yo me la conozco, pero si quieres explícamela un poco. Es decir, ¿cómo notaste ese punto? Bueno, yo tenía una pareja que trabajaba, estaba asalariado y tenía mi pareja de que trabajaba en una residencia de gente mayor. Y le decían que si después de trabajar sus 10, 12 horas diarias
porque hacían semana corta, semana larga, podía quedarse a hacer horas extras para sacar a los abuelitos a pasear porque no tenían nadie que les pudiese sacar. Yo le dije, me lo comentó, le dije, hostia, pues vamos a mirarlo, lo miras, porque al final todo es a base de esfuerzo físico, ¿no? Y trabajar en una residencia de gente mayor o gente de discapacidad es muy complicado y duro, ¿eh? A nivel físico tuyo es complicado, y más siendo mujer, porque tienes que levantar a la gente, como que dice, a pulso. Y entonces yo noté eso y dije, dile que sí, pero que vamos a montar una empresa para hacerlo. No montamos ninguna empresa, nos hicimos autónomos los dos y empecemos a hacer estos servicios que iban saliendo. Y tuvimos la suerte, porque dentro de la final del emprendedor tiene que haber ese punto de suerte. Tuvimos una fundación tutelar que se fijó en nosotros y que decidió empezar a darnos todos los servicios que ellos iban necesitando. Entonces Yusad nunca decía que no nada. Espera, un momento, para hacerme una idea, ¿eh? 5 años más 4 son 9. A partir del 9º año es cuando nació Yusad, ¿verdad? Después de haberme ido a pique con la empresa. Entonces son 12 años de Yusad. Yusad tiene ahora 11 años. 11 justos, vale. 11 años. Este año 2023 va a hacer 11 años. Y entonces no nace Yusad, nacimos como autónomos, compramos el nombre de Yusad Asistencia, pero éramos autónomos. Teníamos un nombre comercial, pero no estábamos regidos por una SL. Y empezamos a hacer servicios poquito a poquito. Al cabo de 3 o 4 meses, pues un trabajador, luego 2, luego 3, luego 4. Cuando fuimos 11, fundemos Yusad Asistencia SL. Y desde ahí, pues poquito a poquito, ha ido todo encadenando. Hasta el día de hoy. Éramos 2 socios en el inicio, ahora estoy yo solo porque me separé con mi pareja, le compré la parte del negocio porque ella no quería ser emprendedora, estaba más tranquila, lo que hicimos antes, ¿no? Mira, en una pareja que era en Yusad, ella no quería seguir emprendiendo, quería estar más tranquila, estaba más tranquila siendo asalariada y yo quería emprender, yo quería seguir el camino que había hecho Yusad. Entonces yo le compré la parte, es decir, con todo lo que había generado en Yusad en 5 años fue lo que me costó comprarle la parte a ella. Hostia. Me quedé a 0 y yo sabía que Yusad lo iba a hacer crecer al máximo. Entonces me gasté todo lo que yo había generado en esa parte, pagándola, quedándome el 100% del accionariado, y a partir de ahí es cuando Yusad lo puedo hacer crecer. ¿Por cuánto se valoró Yusad en ese momento? En ese momento yo tuve que pagar 220.000 euros, Por el 50%. por el 50%. Está valorada en 200, 400 y pico mil euros. Sí, más o menos. Medio millón. Aprox. Y ahora no me vendría Yusad ni por 15 millones. No, es que esto es curioso porque, claro, la valoración de una empresa también depende un poco y relativo a es decir, más o menos a cómo está estructurada, pero no solo por la gente que está dentro, sino por lo que está facturando y por X. Una empresa, Proyección también. Una empresa únicamente a día de hoy, si la quieres vender, se valora por lo que tú facturas. Pero también, sí, pero claro, cuando estamos hablando de empresas más pequeñas, o bueno, creo que con las empresas más grandes también, porque también hay mucha especulación. Es decir, vale, ¿yo qué puedo generar o qué es lo que puedo traccionar en 5 años? Nadie lo sabe. Pero prácticamente si tienes buenas métricas y tal, y tu facturación es buena, aparte de que tienes un buen equipo, tienes, yo que sé, X cosas, pues hacen que la proyección pueda subir. Sí, esto es un tema. Solo vemos 10 trabajadores en su momento. 10 trabajadores. Bueno, que está bien. 10 trabajadores a medio millón está perfecto. Vale, ¿y luego qué? Empezó a crecer Yusad. Y hasta Empezó a crecer, y ahora que somos pues 1.500 personas, estamos en todo el territorio y con ganas de expandirnos y de crecer sin parar. ¿Es complicado el hecho de pasar de 11 a 50 personas y de 50 a 100 personas y de 100? Es más fácil gestionar una empresa que tiene 1.500 trabajadores a cuando tienes 10. ¿Cuál crees que es el tema? ¿Por qué? Porque no tienes una estructura preparada para poder soportar eso. Es decir, cuando tienes 10 o tienes 50, todo recae en base a ti. Cuando tienes 200, tienes un equipo estructurado que te ayuda a la gestión del día a día y del personal. Porque al final nosotros somos personas que cuidamos de personas. Claro, es como el tema este de que antes conocías los nombres de todo el mundo y ahora prácticamente no sabes ni quién son. No, obviamente no. A veces me preguntan, oye, ¿sabes algo ha pasado algo con este? Digo, no sé ni quién me estás hablando ni dónde está ubicado. No sé ni quién es. Que no me gusta estar en ese punto, ¿no? Porque es como que enfrías un poco la relación, la situación, pero es que tienes que dejarlo, tiene que ser así. Entonces, para mí es mucho más fácil gestionar la empresa Yusad ahora que no hace 3 años atrás. Porque Yusad ahora mismo, claro, hasta hace poco sé que llevabas tú los servicios, porque dentro de Yusad también joder, es que al final son 11 años. Como decíamos antes, los vaivenes son espectaculares. ¿Ha habido algún momento que pensaste en qué es lo más cerca que estuviste en decir, vale, ya está, hasta aquí? Hasta aquí decir, cierro y me voy. Sí, aquello, es decir, digamos, el pensamiento más fuerte que hayas tenido, que te haya dicho, vale, Alberto, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir a más, vámonos, cerremos. Bueno, llegan momentos de puntas. Mira, esto me pasó hace como unos 2 años y medio, 3 años, que tuvimos el tema del famoso COVID, ¿vale? Vamos a decirlo allí. El tema del COVID fue un crecimiento muy grande para Yusad, pero Yusad no estaba preparado para ese crecimiento. Es muy fácil contratar gente que venga, va, un anuncio y te empiezan a venir perfiles, encajas, hacer servicios.
Pero si tienes el background preparado a nivel de tesorería, facturación, administración, servicios, coordinación, se te va de las manos. Y yo estuve 4 meses sin poder facturar. Wow. Estuve que no dábamos al abasto de albaranar y Albarán pasar la factura. Estuvimos 4 meses, bueno, imagínate, pasa que en Yusat siempre hemos hecho las cosas muy bien hechas. Nunca hemos ido de gastar, nunca hemos ido de derrochar, siempre hemos ido de guardar. ¿Para qué? Para crecer. Y al final, yo nunca he crecido a nivel de banco, he crecido a nivel todo de patrimonio propio. Todo lo que hemos generado ha sido porque hemos tenido salvaguardado las espaldas y he podido tirar de ahí para poder crecer. Entonces, en ese momento dije, ¡buah! No estamos preparados para esto. Algo estamos haciendo muy mal para que nos haya pasado eso. Entonces cambié el chip. Fue cuando empecé a preparar muy bien Yusat y yo ahora Yusat la tengo preparada para hacer un por 5 con la misma estructura que tengo. ¿En cuánto tiempo? Yo podría hacer un por 5 ahora mismo en un año. ¿Sí? Sí. Esto está guardado, ¿eh? Aquí. Sí. Yo ahora mismo la estructura ¿Pero que te estás tengo autolimitando para que no suceda o...? la autolimité para poder preparar la estructura. A lo mejor tienen que entrar 12 personas de golpe, de cargos intermedios, que antes te lo explicaba. Sí. Porque la estoy preparando por el business plan que tengo a 3, 5, 7 y 10 años. Entonces yo preparo, por lo que me pasó, ahora estoy preparando la empresa con un objetivo final que es un por 10. Pero yo ahora podría En un año, ¿eh? Yo ahora mismo podría subir un por 5 en un año perfectamente. Es heavy porque es decir, no sé si a ti también te está dando la curiosidad, pero el tema es, ¿cómo empezaste sin saber prácticamente nada? Ahora me estás hablando de un business plan. Sí. Y me estás haciendo Puro know-how, ¿no? Aprendizaje sobre... know-how. Esto es una locura. Vas aprendiendo en base a claro. lo que te enseña el sector. Si al final te rodeas de gente que o evolucionas tú aprendiendo o te evolucionan ellos a base de golpes. Y has dicho algo que también es como yo salvaguardo mi patrimonio porque eso es lo que luego me guarda las espaldas Una por si me sale palanca, alguna cosa. claro. Claro, todos esos conceptos creo que son súper importantes para la gente que emprende. Evidentemente, la persona que emprende no necesita entender todo esto porque al final te tiras a la piscina y luego piensas. Sí, yo a día de hoy le pongo nombre a cosas que no sabía que era. La gente que está emprendiendo tendrían que empezar por aquí a día de hoy. ¿Tú crees? O sea, yo... Sí, yo creo, mira, antes lo hablábamos tú y yo creo que tú tienes una base muy buena y tienes la cabeza, con la edad que tienes, muy bien amoblada, que yo en su día no la tenía. Entonces es importantísimo que quiere emprender, tiene que emprender con una mínima base de que es una contabilidad, que es un precios y ganancias, que es saber qué es lo que te va a conllevar el pedir un préstamo y de qué forma vas a pedir ese préstamo y si solo únicamente saber qué significa que es avalar o no avalar ese préstamo. La gente tendría que tener un mínimo de conocimiento financiero antes de emprender. Y luego, la gente, a mí en el Gideampren 1, en el inicial, cuando estaba sentado con la que estaba en el... No con su nombre, que estábamos en la mesa redonda y hablando, siempre decía que la gente al final tiene que hacer lo que le gusta. Sí, perfecto. Tú como emprendedor tienes que hacer lo que te gusta. Pero realmente si quieres que ese emprendimiento perdure en el tiempo, tienes que notar ese nicho que es necesario en el sector. Es decir, tú puedes emprender con lo que te gusta haciendo macramé. Perfecto. ¿Dónde te va a llevar haciendo el macramé? ¿Dónde te va a llevar? ¿Qué prospección vas a tener? ¿Qué futuro le ves a eso? Pues hostia, eso va a estar limitado. Pues bueno, destina lo que tienes que destinar. Tú me dices ahora, el sector digital, tira, el futuro está ahí. El futuro es el digital. Es donde ahora mismo se mueven fortunas ocultas en todo este sector. Y encima puedes trabajar desde casa, en la playa, en la piscina, desde el gimnasio y desde cualquier parte del mundo que contra más te muevas, más vas a generar y más vas a ganar. Pues ese nicho, el que lo entiende, que yo no lo entiendo, pero que lo entiende como él, no tiene techo. Y tiene una forma de trabajo autónoma y lo que a mí me gusta. Una sin techo y la otra es de cualquier parte del mundo. O sea, me parece brutal el poder conocer antes de invertir, tener esa mínima base, luego te vas formando en base que te vas encontrando con los problemas, ¿no? Pero yo, antes lo decíamos, yo llevaba hace unos años atrás que yo me sentía bombero. Estaba todo el día apagando fuegos. Dices, trabajar así es muy duro a nivel mental, ¿eh? Al final es agotador el saber que mañana voy a levantar y a ver cuántos problemas voy a tener durante el día. Pero yo considero que es una parte del proceso que tienes que vivir. Correcto. El ir apagando fuegos. Te enseña, claro. Te enseña pero mucho. Es que no pero si hubieras tenido una pequeña base, esos problemas en vez de 10 hubieran sido 7. Tío, es que yo ahí tengo, ya digo, el punto de vista totalmente opuesto y es que yo vengo de haber estudiado una carrera de administración y dirección de empresas donde se nos dieron todos los conocimientos teóricos posibles, habidos y por haber sobre el papel. Luego emprendes y te encuentras. Pero yo no hablo de hacer una carrera, ¿eh? No estoy hablando de una carrera, pero al final yo a día de hoy
empiezo a poner nombres a cosas que yo no sabía Correcto. que eran, pero que ya había hecho ¿Vale? y de las cuales he aprendido más, o la persona que me enseña el nombre creo que sabe menos de lo que yo he aprendido gracias a la experiencia o haberme mojado el culo en ese sentido. Quiero decir, obviamente va a estar bien tener una base de conocimiento y obviamente va a estar bien tener unas nociones básicas respecto a según qué cosas, porque si no al final acabas romantizando algo en lo cual te das de bruces y automáticamente te desencantas y se acabó. Pero sí que creo que a día de hoy hay un exceso de formación teórica y muy poca acción. Cuando considero que la acción es lo que... Pero hay un exceso de información que no sirve para nada. Ya, porque se acaba convirtiendo en desinformación. La sobreinformación genera Pero desinformación. el que una persona sepa lo que es un préstamo y que sepa lo que es una balista, eso no te lo enseña en ninguna carrera Ya. y es básico. Claro. Pero ¿tú crees que para aquel que emprende necesita entender conceptos como balista o TIN y el TAI y tal? Porque Es que depende también en- No voy a pedir un préstamo. Pero depende de qué emprenda. Bueno, todas las Pero empresas, todas las startups al final necesitan financiación. Sí, correcto. Entonces al final tú puedes tener a través de socios externos, de ir al banco y pedir un préstamo, o de te digan, no, es que yo tengo una casa porque tuve la suerte que mis padres me dejaron una casa a mi nombre y te vamos a dar un préstamo porque creo que la vales con la propiedad. Tienes que tener esa noción de qué significa el que estés avalando con tu propiedad. Sí, sí, 100%. sí. Eso la gente no lo sabe. Pero eso tal vez yo personalmente, igual es sesgo mío, pero lo considero como una base muy... O sea, yo sabía lo que era un aval, sabía lo que era un préstamo. Pues tú hablas con la gente. Ya. Cuando más hablas con la gente, más te das cuenta de la desinformación que hay, de la incultura que hay financiera. Pero ¿no creéis que, es decir, al final, pensad que cuando he dicho que la gente primero se cae, es decir, se tira a la piscina y luego piensa, es porque la mayor parte de las veces a ti lo que te motiva es la idea que tienes en la cabeza. Claro. Pero aquí pasan dos cosas, ¿vale? Es decir, cuando tú empiezas algo, el exceso de información, que es lo que decíais, es la incertidumbre te genera miedo y el miedo te genera fricción. Es decir, el hecho de que tengas tantas fricciones a lo largo de toda tu vida, que te hayan dicho tanto y que sepas tanto, o en teoría sepas tanto porque te han dicho el vecino, el abuelo, no sé qué, no sé cuántos, que empezar un emprendimiento es prácticamente ir al hoyo. Esa era la idea que había hace 20 años. 20 años, Es lo que correcto. a mí me inculcaban siempre. No, y la idea que sigue habiendo. ¿Sí? O sea, hombre, Sí, yo sí, cuando sí. le dije a mis padres que me desvinculaba totalmente del camino tradicional porque quería emprender, hostia, no hagas eso, asegúrate un futuro. Correcto. Pero es que esta mentalidad, yo no creo que va... Es mentalidad de pobre eso. Sí, pero yo no considero que sea... O sea, yo creo que es atemporal. O sea, no creo que vaya correlacionado a la generación, sino a... Tío, es históricamente siempre tú... Pero una vez más, lo hacen desde el que El te cariño, quieren sí. y desde el amor, desde el asegurarte... Pero no una- deja de evolucionar. Obvio, pero... No deja avanzar, no deja Pero emancipar ahí eso. es donde entra el libre albedrío que decía él antes. Si tú tienes libre albedrío para entender que puedes cambiar la situación o no, evidentemente, es decir, tienes dos caminos. Y el camino que te va a cambiar la situación puede ser Pero que ¿qué sea- necesitas para poder tener libre albedrío? Yo creo que el tema es la constancia. Ser constante en el camino que acabas de tomar. Yo creo que es la fe. O sea, al final, si el por qué es fuerte, el cómo es fácil. Si tú tienes fe genuina en que eso que tienes en mente, esa idea, ese proyecto, ese tal, va a salir adelante, da igual todos los tropiezos que tengas a lo largo del camino, que vas a seguir adelante, como un burro que persigue una zanahoria. Lo que decía Alberto antes, ¿no? Es decir, tú empezaste USAT, tuviste tal, pero tú tenías tan claro que USAT iba a salir que al final no... Pero es la visión, por Yo eso preferí siempre... descapitalizarme, pero no perder USAT. Claro. Por eso es la visión, por eso cuando inviertes en una startup inviertes en la visión, en la persona que te vende su proyecto y cómo te habla de él. Pero igual no hay nada de sustento detrás y prácticamente todo es humo. Pero si tú tienes convicción y fe genuina plena en que aquello que estás haciendo tiene un propósito, una finalidad y que va a salir adelante sea como sea y que si hace falta de una forma, de otra o de otra, saldrá adelante, yo confío en ello. Y es una locura porque a veces, esto ya por experiencia propia, ¿no? A veces que piensas, se acabó, es decir, no hay más opciones y luego siempre encuentras una opción. Obvio, tío. Siempre hay una opción, siempre hay una cosa que dices, hostia, tío, ¿cómo? Rollo, ¿qué ha pasado? Y es porque simplemente has estado tocando puertas. Hay un símil que me gusta mucho que es el de las cajas, ¿no? Es decir, tú estás abriendo cajas, imagínate que te dijeran, vas a encontrar el premio en la caja X, y tú no sabes qué caja es esa, ¿no? Y tú vas abriendo cajas y dependiendo de lo rápido que vayas a lo largo de tu día, o a lo largo de tu semana, o a lo largo de tu mes, vas a ir o estarás más cerca de conseguir esa llave o ese premio en alguna de las cajas. Pero mientras tanto, no lo sabes. Tú vas abriendo y no sabes exactamente en cuál te va a ir mejor y cuál te va a ir peor. Pues un poco lo veo como, o al menos lo veo reflejado en esas cajas. Es que el mundo del emprendimiento a mí me parece una locura. Y yo sé que los dos estáis también en un punto en el que tú ya llevas mucho tiempo, tú acabas de empezar prácticamente, no es que acabes de empezar, pero también has hecho muchas cosas. Y en tu caso creo que es un poco distinto, ¿verdad? Es decir, él creo que a lo mejor ha tocado más el negocio este más tradicional, más físico, pero en el tuyo pasaste directamente a lo digital. Pasaste, ahora me lo explicabas, ¿no? Venías de una carrera tal, explícamelo. Bueno, básicamente eso. Al final yo estuve estudiando, tengo de hecho la carrera, pero estudié ADE
vi un poco en qué consistía. Para mitad de carrera prácticamente ya me di cuenta de que no me gustaba en absoluto lo que estaba estudiando. Al final seguí adelante porque es lo que se esperaba de mí y lo que mis padres querían que hiciera, entonces pues la acabé sacando. Pero ya para mediados de la carrera pues mi sistema de activación reticular ya estaba enfocado en otra cosa y Mi sistema de activación reticular. sí, el SAR. Hago mucho alusión al SAR. Estaba muy enfocado en el deporte, en el fitness, en enseñar a otras personas a cuidarse, pues ese gap que veo en el sistema educativo tradicional, de que no te enseñan unas bases pues, de entrenamiento, de nutrición, de movimiento, de descanso, etcétera. Y lo tuve bastante claro. Ya te digo, acabé la carrera, salí al mercado laboral y todavía lo vi más claro. O sea, yo me vi en una oficina rodeado de personas mayores que iban con la cara larga a trabajar y dije, tío, no quiero esto en mi vida. Siempre lo había sabido, pero eso todavía fue como el punto de inflexión y dije, tío, voy 4 años tarde respecto a la gente que ya ha decidido optar por este camino antes que yo, entonces esto lo tengo que nivelar como sea. Me puse a estudiar un curso online para poder ejercer, dejándome 12, que curiosamente he encontrado un paralelismo bastante evidente con su historia. O sea, yo al final yo estaba trabajando, o sea, sacándome la carrera, trabajando por las tardes de comercial en Orange, los fines de semana arbitraba y todo esto lo compaginé con sacarme el curso de entrenador personal y empezar a crear contenido. O sea, eso yo lo recuerdo como una etapa de máximo foco, de máximo estrés, máximo caos, muy poco sueño, priorizar incongruente y paradójicamente respecto a lo que le comentaba antes, que siempre he sido una persona que ha tenido muy claro que los hábitos, el descanso, la nutrición, etcétera, eran muy importantes. Quizá durante una etapa lo dejé un poco de lado por, una vez más, pues esa visión o esa fe que tuve en lo que quería hacer. Así pues me acabé sacando el curso. A veces, perdón que te corte, a veces es necesario, ¿no? Por lo que me doy cuenta. Creo que todo el mundo necesita... A veces olvidamos nuestra salud en pro... Cosa que también hay un... Cuando eres empresario, antes de acordarte, Sí. necesitas ese punto de locura en un momento dado de decir, hey, eso es lo que quiero. Yo siempre lo voy digo. a por ello. ¿Te gustaría o lo quieres? Para mí hay una diferencia entre me gustaría y lo quiero. O sea, a todos nos gustaría ser millonarios, a todos nos gustaría tener un buen físico, pero ¿lo quieres realmente? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Si estás dispuesto a pagar el precio, Lucha. lo vas a demostrar. Si no, es humo, es lo típico que te dice tu colega. No, pues yo también me quiero poner en forma. No, tío, pues a mí me gustaría emprender, tal. Vale, te gustaría, pero no lo quieres. Correcto. Bueno, y soy muy creyente de, o sea, siempre escribo y redacto absolutamente todo lo que quiero conseguir, proyecto mi vida. Manifesting. Sí, bueno, no tanto manifesting, que también, pero yo creo que el manifesting no es tanto espiritual, sino, tío, llevar un orden o una progresión en tu vida. O sea, al final la gente dice, vale, me gustaría conseguir esto, quiero conseguir aquello. Ya, pero te has parado a aterrizarlo, a ver exactamente qué es lo que tienes que hacer para conseguirlo, qué microprocesos te van a llevar a ese macroproceso que te va a llevar a conseguir lo que quieres. Pues yo siempre he tratado de estructurar mi vida para dar un rumbo, un sentido, y que si luego hay que pivotar, pues se pivota. El caso, que yo siempre he tenido claro que quería vivir viajando, quería buscarme la vida fuera y conocer mundo y poder vivir pues de mi ordenador y de mi móvil, y eso pasaba por tener un negocio y un emprendimiento digital. Entonces eso lo vi tan claro que vi cómo hacer contenido me iba a llevar a poder lanzar un infoproducto, y mi infoproducto me iba a poder... ¿Ya lo sabías antes de empezar la marca personal o sí? O sea, yo empecé a crear contenido ya con la visión de sé que el día de mañana voy a ofrecer mi servicio y sé que tener una comunidad me va a ayudar a ello. O sea, sí. Porque al final, claro, yo he nacido con un teléfono en la mano. ¿Tienes algún referente o alguien? ¿O prácticamente fue...? O sea, sí, en realidad sí. Yo cuando empecé ya había gente que había abierto camino en el mundo del fitness online. Tenías Power Explosive, tenías a Ernest Dift, a The Fitness Boy. Sí. Claro, tenías muchos creadores. Yo de hecho, lo digo mucho, algo muy poderoso que me han traído las redes es conocer a referentes que yo tuve cuando ni siquiera entrenaba. O sea, yo consumía vídeos de Joan Pradeix y sabía que se podía crear una marca personal y lanzar unas asesorías, porque yo veía que Joan Pradeix enseñaba cómo llevaba las asesorías online. Yo lo vi muy claro y dije, tío, si aprovecho mi factor diferencial, que siempre he considerado que ha sido la comunicación y en concreto el humor, si aprovecho ese factor diferencial para crear una comunidad, es inevitable que si yo les ofrezco algo que les aporte un valor genuino a esa comunidad, un porcentaje de ellos no vaya a quererlo.
claro, yo ese camino ya estaba abierto, para mí fue relativamente fácil ver cómo el paso a paso a seguir y dije, pues adelante con ello. Así fue, como te digo, se lancé el servicio de asesoramiento, funcionó muy bien. La marca personal fue creciendo en paralelo con el negocio hasta que llegó un punto en el que me pregunté a mí mismo, vale, ¿qué me llena más? ¿Crear contenido o ser entrenador personal? Yo al final vi muy claro que mi herramienta, donde más bueno soy o lo que mejor se me da es comunicar y es hacer contenido. Entonces dije, vale, si quiero llevar esto un escalón por encima, crear una estructura, un equipo sólido y que todo se sustente bajo mi marca personal, tengo que potenciar esto y hacer menos de esto. Porque al final, si tengo mi foco en 2 sitios, puedo ir tirando y puedo ir creciendo y se puede perfectamente, pero yo soy más de centrarme en lo que a mí se me da bien y buscar gente muy capaz y muy válida en otras áreas que considere que incluso se le da mejor eso que yo busco de ellos para montar sinergias, vaya. Con lo cual, ya relativamente rápido, busqué pues un equipo que me ayudara a la entrega de servicio de las asesorías en sí y yo centrarme en la creación de contenido. Así fueron pasando los años, cada vez me gustaba más pues formarme en creación de contenido, en comunicación, en cómo hacer según qué cosas, etcétera, y aposté muy fuerte por ello. Emprendí un camino pues me fui a vivir a Sevilla a una casa de creadores de contenido para aprender, me fui moviendo por toda España para aprender de aquellos creadores de contenido que yo consideraba que eran los mejores en su área. Fui desarrollando hasta el punto en el que me fue posible esa habilidad y llegó el punto en el que dije, vale, llegados aquí, puedo ya seguir potenciando la marca personal o ya convertirme en CEO, convertirme en empresario, empezar a ver esto como un proyecto mucho más sólido, montar una estructura mucho más sólida, poder poder llegar a más personas, ayudar a más personas, que al final es el objetivo. Pero en vez de contar con un equipo que me ayude yendo a porcentaje, montar yo mi propio equipo. Esto fue hace cosa de 2 años, como os comentaba, en los cuales pues ya invertí en un mentor que me enseñó un poco pues cómo hacer esto, porque al final era un área o era una capacidad que tal vez no tenía tan desarrollada, que una vez más lo que decía antes, por puro know-how, pues sí que tal vez había aprendido por prueba y error, pues esto se hace así, esto se hace allá, pero claro, cuando confías en una persona que ya ha recorrido el camino y que lo sabe de forma mucho más consciente y mucho más pragmática, pues todo es mucho más sencillo. En ese momento ya empecé a contar pues con departamento comercial, con departamento de entrega de servicio, con gente que incluso me diera unas pautas a seguir, pese a que yo ya más o menos supiera comunicar o supiera cómo crear contenido, pues que me facilitara mucho más ese camino y yo centrarme en darle a la cámara, hablar, mostrarme tal cual soy, enseñar respecto a un tema concreto y que eso pues siguiera su curso natural de seguir creciendo, seguir adquiriendo clientes, seguir dándoles un buen servicio, iniciar una rueda que, como yo siempre digo, es si tú obtienes visibilidad, esa visibilidad te trae clientes, si a tus clientes les das un buen servicio, esos te traen todavía más clientes por referidos, pero aparte te dan, el lifetime value del cliente aumenta, con lo cual el negocio inevitablemente sigue creciendo. Todo esto me lleva a que recientemente vi que tal vez el proyecto que yo había escalado dentro de fitness había llegado a el techo que yo consideraba satisfactorio, me explico. Ya tenía todo para simplemente seguir creciendo y seguir facturando, pero eso ya no me satisfacía tanto, por así decir, como lo que me satisfizo en su momento de tirarlo adelante. Es lo que hablábamos antes de que yo considero que tengo un perfil más de crear un proyecto, escalarlo, llevarlo al punto al que yo digo, vale, pues aquí es donde yo quería llevarlo, ya seguir tirando esto adelante tal vez no me va a hacer desarrollarme mucho más y pivotar a otro modelo de negocio, a otro proyecto. Y aquí nace mi nuevo proyecto de marca personal y de mentoría para para otras marcas personales, creadores de contenido, infoproductores y demás, que ahí es donde sí que siento que puedo aportar muchísimo, porque considero que a día de hoy
se está enfocando mal el contenido en redes sociales vinculado a una marca personal, un negocio, lo que sea. Cada vez percibo más que el contenido está súper robotizado, que todo es un copia-pega de un mismo creador de contenido. Y creo que ahí puedo aportar mucho a nivel de marca personal, a nivel de comunicación, de conectar con las personas de forma real y transparente, siempre y cuando obviamente se dé que la persona que hay detrás tenga ya la identidad. Y en ese punto estamos ahora mismo. Bueno, me he saltado pasos, ya te digo, me fui de España, monté toda la estructura fuera. Sí, decidí transicionar hacia relativamente poco, que esto me lleva al próximo viaje que voy a hacer, que en breves pues me voy a Bali, que voy a estar unos meses con otro chico de un nicho totalmente distinto, al cual le voy a mentorizar la marca personal, y que es un proyecto que me hace bastante ilusión, porque al final vamos a estar codo con codo. Ya no estoy como simple mentor, sino que estoy como socio, que es otra de las cosas que me motiva bastante, asociarme con proyectos sólidos que en distintos nichos consistan en simplemente explotar la marca o el contenido. Qué bueno. ¿Vosotros creéis que el orden es importante para un emprendedor? ¿En qué sentido? A veces, es decir, lo que hemos dicho antes. Yo puedo empezar sin saber prácticamente nada, o yo puedo empezar ya teniendo una serie de pasos. Sé cuál es el paso 1, sé cuál es el objetivo 2, sé cuál es el paso 3, sé cuál es el objetivo 4, y así ir escalándolo. Incluso hay algo que me parece curioso, porque ¿habéis leído el libro de Hábitos Atómicos? Sí. Vale. De James Clear. Eso es. Y entonces dice algo tan sencillo como que hacer tu cama por la mañana ya predispone a que a lo largo de todo tu día ya puedas tener un cierto orden. Uh-huh. ¿Creéis que eso lo puede mantener un emprendedor o en ciertos momentos el caos lo abruma? Yo creo que hay que estar preparado para el caos dentro del orden. Me explico. Tú, por mucho que tengas un roadmap y un paso a paso clarísimo a seguir, y esto lo veo yo muy claro con los alumnos a los que mentorizo, tienes que asumir que en algún momento va a haber caos, va a haber desorden y va a haber que apagar fuegos. O sea, no puedes pretender que el emprendimiento sea un camino de rosas donde sea de A a B, de B a C, de C a D y éxito. Y lo bonito que es en la cabeza a veces, ¿no? Yo recuerdo la primera vez cuando, es decir, hace mucho tiempo, empecé a pensar y dije, hostia, tío, vale, solo tengo que hablar con uno, son 200, dos son 400, bla, bla, bla. Y en mi cabeza ya es decir, ya había facturado 20.000 pavos. Y luego me topé con la realidad. Ya ves, ¿eh? Esto pasa mucho, tío. Que prácticamente cerré a uno. Esto pasa mucho. Es como, joder, tío. Pero, claro, imaginaros el cuento de la lechera, ¿no? Que se dice. Es así, ¿eh? ¿Esto os ha pasado nunca? Sí, o sea, 100%. Por supuesto. Tienes una semana de 10 llamadas y dices, ¡buah, soy rico! Y luego las 10 llamadas te se presentan 7, de esos 7, 5 no tienen dinero y los otros 3 te acabas poniendo nervioso y dices, bueno, vale. 50% de descuento. Sí. Te lo regalo, te pago. ¿En tu caso también, Alberto? No. No tanto, ¿no? No tanto. Es decir, ¿tú eres más ordenado en este caso? Bueno, ahora sí. Pero Yo soy muy ordenado. Pero antes también. Yo creo que tengo TOC. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que sí. Pero eso me interesa, tío. ¿Cómo has llevado tan arriba un proyecto pues que requiere de tantas, 1.500 trabajadores, ¿sabes? Con un orden absoluto. No hay un orden absoluto, pero yo lo que llevo un orden muy claro es el mí. Y es lo que lo intento extrapolar y la gente, cuando ven que uno es ordenado, la gente se ordena. El liderazgo, ¿no? Entonces cuando la gente ven desorden, la gente eso no le dan la importancia que tiene. Entonces, yo soy muy ordenado en todo, pero en mi vida personal y en mi vida laboral. Creo que hasta un exceso, ¿eh? Porque ya fue, incluso eso lo intento inculcar en las niñas, pero a mi hija de 2 años le puedo inculcar y se lo intento inculcar ya. Y yo soy de los que, por ejemplo, pues son cosas básicas. Cuando antes las niñas, las mayores, se vayan al colegio, ¿has hecho la cama? Sí, voy a verla. No está bien hecha, hazla otra vez. La botella del agua, ese no es su sitio, va en la cocina. ¿La ropa dónde la has dejado? Aquí, no, eso va en la cesta la ropa. Porque yo cuando llego a casa soy de los que le gusta poner no. Voy, llego a casa, les hago la ropa a la silla, la pongo en la lavadora, 14 minutos, la pongo a secar, pues si pone la lavadora, yo me gusta ponerla. Tengo un método y a los trabajadores míos siempre les hablo de que yo he creado una metodología de trabajo, que es lo que a mí me ha permitido evolucionar y poder escalar Yusat en este sentido. Entonces les he dicho, yo he creado un método donde yo me sentía cómodo. Ahora crear vosotros el vuestro, pero crear un método, crear una forma de trabajar, crear un ABC de lo que tenéis que hacer en el día. Porque al final eso te facilita el día del trabajo.
Si tú al final te encuentras con este problema, sabes cómo tienes que actuar, es mucho más fácil que cuando tienes sacar la manguera y apagarlo. Y yo les doy las herramientas para saber cómo poder trabajar de forma más eficiente, de forma más tranquila. Los nervios ya los he pasado yo. Los malos momentos los he pasado yo. Entonces, si yo te puedo ayudar un poco a canalizar eso, es lo que intento hacer. Entonces, en mi forma de trabajar, yo creo un método en base a los años que ibas creciendo. Yo llevaba... ¿Pero puedes desarrollarlo? ¿El método en sí? Sí. Es un método que yo me autocreé, digamos, para el departamento de coordinación, ¿no? Yo como en base que he estado muchos años en coordinación, que es el rol mío más fuerte que tenía era en coordinación, yo intenté trabajar de muchas formas diferentes, de las cuales al final detecté y encontré la que era más adecuada y la que era mejor y donde mi cliente se encontraba más cómodo. Entonces eso al final lo pauté y era como yo trabajaba día a día, de forma exacta, porque era coordinación, no a nivel de llevar una empresa. Llevar una empresa, hoy te encuentras con un problema, mañana con otro, tienes que ser muy camaleónico. Exacto. Y tienes que saber ponerte hoy la traje, mañana la chaqueta, mañana por la sudadera con capucha. Pero a nivel de un proceso, a nivel de un departamento, es lo que yo intenté. Pero, o sea, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo, una de las personas a las que más le agradezco pues todo lo que hemos crecido es mi project manager, que ha sido como la persona que ha estado codo con codo, prácticamente ha sido un coceo para todo. Y él me dio, pese a que yo tenía también pues estrategia, estructura, un orden, lo que te decía antes del orden dentro del desorden o viceversa. Y él también es súper metódico de establecer procesos, optimizar y sistematizar, todo a través de Notion, con un paso a paso a seguir, en donde esté cada uno tal. Sí, eso lo entiendo, pero ¿no crees que también el día a día, al menos dentro de mi negocio, el día a día está conformado de un paso a paso en el cual se asume que hay ciertas cosas, inconvenientes, cisnes negros, llámalo como quieras, que van a desestabilizar un poco... Totalmente. Vale. Totalmente. No, porque ahora estaba diciendo igual... No, totalmente. Pero Vale, sí, vale. yo creo que no hay ningún negocio que no lo sufra. Claro. Te va a decir el negro, que me gusta mucho ese Librazo comentario. de Nassim Taleb. Es totalmente así. Es que el día a día mío, como CEO, es uno. Pero luego intento que en los departamentos sea una metodología de trabajo para facilitarles el día a día a ellos. El mío es una locura. A veces hay días que digo, venga, va, cojo la agenda del móvil, perfecto. Y acabo el día y digo, he hecho 3 cosas de las 9 que tenía programadas. No he hecho nada. Con lo fácil que era seguir esto que había aquí. Pues nada, esa reunión te lleva, que no son 20 minutos, que es 1 hora, de esa hora se llevan 2 horas, dices al final la comida, dices, no había comida ya, pero creo que es interesante que vengas, pues vamos a comer. Y de las 10 cosas he hecho 3, y al final, y de esas 3 crees que he hecho 2 bien y una que... Así. Y sientes que no has hecho nada. Ahora que dices esto, a mí, el año pasado para mí fue una locura porque me pasaba esto casi cada día. Es increíble. Pero eso es el CEO cuando está evolucionando. Tío, menos mal, me habéis dejado tranquilo, porque estaba pensando, tío, pero eso es cuando el CEO está evolucionando, tiene que pasar eso. Pero me sentía hasta insatisfecho, es decir, pensaba que no lo estaba haciendo bien. Digo, ¿qué está pasando? Yeah. Porque es lo que te gusta hacer, check. Te gusta decir, hecho. Pero el CEO, cuando está evolucionando, Ayub, es esto. O sea, que estás en el camino correcto. Pero también nos enseñan a eso. O sea, los deberes cuando te los mandan en clase, vale, pues haces esto, vale, ya pero acabado. Pero más que nada porque en mi cabeza estaba el objetivo. Es decir, para mí, el año 2025, para finales de diciembre, tenía que estar en tal puesto. Claro. Hostia, ¿por qué no estoy? Claro, miro para atrás y digo, es que prácticamente de las 7 cosas que tenía que hacer, he hecho 2. He hecho 3. Tenía que hablar con esa persona que de repente se ha ido, que ahora no puedo, y ahora tengo que manejar a esta, y ahora esta. Tiene que hacer, no sé, un montón de cosas que pensaba, tío, estoy haciendo algo mal. Y claro, luego conocí a Nona, ¿vale? Que fue la que prácticamente me hizo ver las situaciones de otra forma. También me pasaron ciertas cosas a lo largo de tal, de forma personal, pero pensé, tío, es que consiste en esto, consiste en que sea difícil, consiste en que haya estas trabas. Que si fuera fácil lo haría todo el mundo. Exactamente. Y solo lo consigue el que está dispuesto. Y el que dice, no, hoy no puedo, pues es que mañana no, pasado. Es tan multifactorial, tío, yo siempre lo digo. O sea, al final es normal que acabemos siendo pues el 1% o el 5%, da igual, de la población, porque son tantas cosas en las que hay que insistir y hay que tirar para adelante y hay que asumir y hay que tanquear y lidiar con problemas mentales y con un círculo que muchas veces no potencia. Y lo pasas mal, ¿eh? Claro, tío. Y te replanteas, joder, si es que a mí no hace mucho. También me ha pasado eso, típico que te pasa un momento por la cabeza, tío, habré hecho bien. O sea, no estaría yo más tranquilo y más cómodo con una oposición, con un sueldo fijo y con... Luego al final, pues te das cuenta y dices, no, tío, claro que no es la vida que he querido ni que no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero, pero aún así, cuando surgen esas... A lo que me refiero cuando no todo el mundo llega, es que
la gente que se queda en el camino también es aquella que lo ha intentado, le han surgido estos problemas y en vez de decir sí, ha dicho no, me vuelvo a donde estaba, que estaba muy tranquilo en la cueva calentito, ¿sabes? Exacto, sí, señor. El símil muy bueno es el de la cama, ¿no? Cuando tú te levantas de la cama, estás calentito y dices, hostia, no puedo levantarme un poquito más. Yeah. Exacto. Y ahí es donde está la primera pérdida del día. Ya dices, ya está. El primer 0-1 ya lo tengo en la cama. Y cuando te levantas con el pensamiento negativo y decir, venga, va un ratito más, todo tu día es así. Es una locura, ¿eh? Sí, sí. El efecto arrastre, lo que decía. Y cuando te levantas y dices, venga, a por todas, ese día dices, Cambia. "Dios, me como el mundo y el camaleón antes de que salga de casa". El concepto que tú tocabas brutal. antes, ¿te acuerdas de quema los barcos? Sí. De Naval Ravikant, ¿no? Sí, sí. Es decir, ¿Naval Ravikant era la frase? ¿El qué? ¿De Naval Ravikant era? Hostia, no sé. No me acuerdo. El tema es que es un concepto que me parece alucinante, que es como, olvídate de todo lo demás y tira por lo que quieras. Exacto. Es alucinante. Claro, al final somos tres perfiles distintos, cada uno en su ámbito. Algo es curioso es que todos hemos pasado por situaciones que nos han hecho las personas que estamos a día de hoy. Exacto. Quiero que me digáis cuál fue para vosotros la mayor victoria. Creo que también se modifica a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Porque entiendo que a lo mejor la victoria de... Corrígeme si me equivoco, la victoria a lo mejor al principio era ganar dinero, ahora a lo mejor es otra. O a lo mejor en tu caso era conseguir seguidores y ahora a lo mejor es otra. Sí. En mi caso, pues era una y ahora es otra, ¿no? ¿Cuál fue el peor momento que recordáis en toda vuestra trayectoria y cuál fue el mejor? Hostia, el peor momento. Empiezo, que lo tengo claro. Venga. Mira, yo en la primera caída que tuve, cuando empecé a la empresa de transportes, yo lo llevé mejor que la gente que me rodeaba. Es decir, mis padres en ese momento, me acuerdo, mi madre sufrió muchísimo el verme a mí esa situación que me había llevado pues, el montar la empresa y a los 5 o 6 años que tuve ese problema, ¿no? Entonces, vi sufrir tanto a mi alrededor que me hizo pensar y replantear, venga, va, ha pasado esto, deja de banda ya el ser empresario, deja de banda ya, vete a salario, asegúrate un capital mensual y con eso amolda tu vida a eso. Tuve ese momento de inflexión y dije, claro, a lo mejor estuve un mes ahí debatiéndome yo a mí mismo y dije, no, pero es que al final es lo que yo quiero, es mi ilusión y mi mayor victoria fue hacerle ver a mi madre en ese sentido, decir, mamá, esto es lo que quiero, voy a luchar y lo voy a conseguir. Y al cabo de 15 años lo conseguiste, hijo. Donde tú querías estar, estás y lo que te falta por conseguir todavía. Es decir, y eso para mí fue mi peor frustración, el ver eso, cómo hacía yo sufrir a los demás, pero luego ver cómo confían en ti y al cabo de 15 años dicen, lo conseguiste. Para mí eso fue el mismo problema impasse, fue conseguirlo las dos cosas. Qué top. Yo, peor momento, te diría que no hace tanto, en realidad. Creo que fue para verano del año pasado, aproximadamente. Y es que, como os digo, o sea, yo llevo relativamente poco en el negocio, ahora unos 2 años y pico así. Pero yo siempre he sido una persona súper obsesiva y cuando he pillado algo por banda he ido a muerte con eso. Me ha pasado con el entrenamiento, o sea, con el deporte, me ha pasado con el negocio, con las redes, incluso con relaciones personales muchas veces. De hecho, algo que sigo tratando a día de hoy, que ya siento que he evolucionado bastante en ese aspecto, es en encontrar un enfoque más holístico en el que todo tenga su cabida y su espacio y no sea full a una cosa al 100% y que acabe siendo incluso insano para mí. Entonces, cuando empecé con el negocio, pues me dio ese venazo obsesivo y escalé muy rápido. O sea, pasé pues, de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30. Y hubo un momento en el que ese crecimiento exponencial me llevó a que yo estaba en otro país viviendo, aislado completamente del mundo, dejándome los cojones cada día. Y surgió esa pregunta de, vale, ¿para qué estás haciendo esto? O sea, ¿realmente te satisface y te hace feliz el ir a por ese objetivo que te habías marcado de cada vez más, crecer, montar estructura sin prácticamente pararte a oler las rosas durante el camino y disfrutar un poco? ¿Estás bien realmente? O sea, Brian como persona, lo que hablábamos antes de que a mí me cuesta bastante discernir Brian emprendedor de Brian persona, me cuesta mucho no hacer que converjan en todo momento. Y me surgió esa pregunta, ese ¿para qué más? ¿Por qué estás haciendo esto? Ahí se produjo un pequeño roce interno, un pequeño conflicto interno y tal vez te diría que incluso una crisis existencial en la que tuve que empezar a trabajar hacia adentro y volver a escucharme, porque claro, la persona que había empezado a emprender
no era la misma que la persona que había llegado a ese punto, se había dado una evolución, pero yo no me había dado espacio a escucharme a mí mismo porque estaba enfocado en el crecimiento. Eso llevó a que durante una cierta etapa, pues lo pasé relativamente mal hasta que me di cuenta de el para qué real que había habido detrás en todo momento, que era pues que mi familia, mi círculo cercano, la gente que siempre había confiado en mí, viera que me iba bien. Y lo conecto con la mayor victoria, que para mí es, mi padre es una persona muy tradicional, muy poco expresiva, muy hombre heterobásico, que nunca te va a mostrar sus sentimientos, pero yo siempre he dicho que él nos quiere de una forma que tal vez de puertas para afuera no se entienda, pero nosotros sabemos que nos quiere y cómo nos quiere. Y determinadas cosas que me ha ido diciendo recientemente, yo nunca voy a escuchar de mi padre estoy orgulloso de ti, pero voy a ver actos o palabras que esconden un estoy orgulloso de ti. Y esta última etapa que he pasado más con mi familia, que me he centrado en, vale, mi para qué es está muy bien que te hayas ido fuera a buscar oportunidades, a crecer más y lo que tú quieras, pero tu objetivo en la vida es proveer a la familia que te lo ha dado todo, a los amigos que te han dado todo y en general al círculo que te ha potenciado. Esto es muy bueno, ¿eh? Es decir, ya pasa a un nivel trascendental. Ya no eres tú, sino es los demás. Es que, tío, durante mucho tiempo no lo he valorado. Es algo que me duele bastante y me hizo ver relativamente poco, mi hermano, con una conversación seria que tuvimos, de que ellos no me van a querer más facture 1 millón o facture 0. O sea, me van a querer exactamente lo mismo y siempre me han querido lo mismo. Es parte más de mi rasgo obsesivo de hasta que no consiga esto no voy a conseguir validación externa. Cuando esa validación externa que tengo que valorar, que es la de mi círculo cercano, ya la tengo, esté trabajando en un McDonald's o tengo una empresa multimillonaria. Y estos últimos meses que he pasado con mi familia, que vine aquí para pasar las navidades con ellos y demás, pues el haber visto esos gestos de su parte, el haberme sentido tan arropado y tan querido, el haber podido, uno de los objetivos que yo tenía apuntados en la libreta era unas navidades hacerles los mejores regalos que pudiera a toda mi familia y así fue. Y tío, la satisfacción que sentía en ese momento, el ver pues sus caras, sus gestos, sus palabras conmigo y el realmente desapegarme ya totalmente de esa autoimposición o de esa losa que cargaba de hasta que no consigas esto y ellos vean cómo lo consigues no podrás ser válido y por tanto feliz, desapegarme de eso y decir vale, haga lo que haga y consiga lo que consiga, aunque yo ahora haya conseguido esto me vuelva a ir a cero, da igual, voy a seguir siendo para ellos la misma persona y es lo que tengo que valorar más. Creo que tú tuviste una situación similar, ¿verdad? ¿Cuál? Ahora que mencionaba Brian, el tema de pasar de solo pensar en que lo físico era lo importante a que realmente te diste cuenta que a lo mejor había cosas más importantes que el dinero. Obviamente. Y eso fue hablando con mi niña pequeñita, ¿no? Con mi hija. Eso, el ver de que viesen a su padre únicamente de un teléfono colgado, a mí eso me rompió en trocitos. Y fue cuando intenté tener más presencia en casa, intenté montar. Y al final todas mis empresas han sido... ¿Puedo hacer una pregunta, perdón que te corte? ¿Esto fue antes o después de iniciar tu cambio físico? Antes. Vale. Es que es algo que no quería que quedara sin tocar, tío, porque es algo que no hemos puesto en valor de él, que viene de hacer un cambio radical físico. Todo esto, yo creo que he tenido que hacer este cambio físico para poder cambiar mentalmente también. Tiene todo que ver, ¿eh? Yo creo que tiene todo que ver. Es lo que te iba a decir, parte de un cambio interno, también de mirar un poco lo que he comentado yo, que para mí fue un cambio diferencial, mirar hacia adentro. Parte de ahí todo el cambio físico, todo parte de seguridad mía, el tema, toda la reestructuración que estoy haciendo a nivel mental, a nivel física, a nivel empresarial y a nivel personal, todo viene de lo mismo, todo viene de detectar algo que no estás presente, algo de que no estoy en casa, que no estoy por los míos y que no estoy seguro, no me veo bien a mí mismo, no transmito esa seguridad al exterior, no transmito lo que quiero dar a entender y al final pude coger esa fuerza a través de que una promesa que le hice a mi madre y yo soy muy cabezón, ¿no? Cuando yo prometo algo, te digo algo, yo voy con eso a muerte y para mí yo soy de los que más antiguos, yo doy la mano y con eso no hace falta firmar ningún contrato. Nuestra palabra es lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que tenemos como personas y como gente, ¿no? Y al final he extrapolado esa promesa que hice a todos los rasgos de mi vida.
he intentado pues cambiar a nivel físico, encontrarme mejor, el poder transmitir esa seguridad. Y ahora por eso quiero llevar ese punto a un punto más, ¿no? El poder, mi trayectoria, mi vida, todo lo vivido, todo lo que he sufrido, lo bueno, lo malo, poder enviarlo al mundo y poder ayudar a los demás y de forma altruista, que yo no quiero nada a cambio, pero quiero poder, un mensaje que llegue a los demás. Y por eso al final un poco todo este cambio físico, mental, laboral, estructural, personal, todo. Sí, es que es tan inspirador. Yo tenemos un grupo que es La Revolución. En un grupo de WhatsApp que al final eso es lo que estoy haciendo a nivel de vida, diría, en todo, ¿eh? ¿Vosotros creéis que a lo mejor el tema de que nos tengamos que dar cuenta de esas cosas es porque lo tenemos que haber pasado mal antes? ¿Necesitas haberlo pasado mal para llegar a entender esos conceptos? Te hace ver más rápido. Pero es triste que tenga que ser así. Pero yo Sí, creo sí, que sí. es para todo, ¿eh? O sea, Ya, pero- si a mí no me hubieran hecho bullying de pequeño, yo probablemente a día de hoy seguiría sin cambiar. O si no hubiera tenido ese dolor tan profundo que acabó provocando el cambio, a día de hoy pues probablemente seguiría sin cambiar. No digo solo a nivel físico, ¿eh? Lo digo porque si me paro a mirar ahora mismo, es decir, yo empecé por dinero, cambió directamente porque al final yo venía de una familia humilde, pero luego te das cuenta de que una vez tienes dinero, entre comillas, prácticamente todo el sentido cambia. Y ya lo que estabas haciendo antes, ahora prácticamente ya no es el mismo objetivo. Pero lo curioso aquí es que mientras tienes ese conocimiento, el conocimiento no es lo mismo que la práctica. Y van pasando los días y dices, vale, no, yo soy una persona que tiene que entender que su familia es lo prioritaria. En cambio, te llama y dices, no, luego lo cojo. Ya, tío. Hostia, ¿qué está...? No, pues si me lleno la boca diciendo que la familia es lo más importante, la pareja tal... Y luego soy el primero que dice, no, yo lo haremos más tarde. ¿Sabes que ayer fue el cumpleaños de mi abuela que está en una residencia, tío, y estuve a nada de no ir? A nada, Pero es curioso cómo pasamos de un canto al otro en 0, Y normalicé tanto, o sea, me lo dijo mi padre y dije, tengo reuniones, no puedo. Y a los 15 minutos dije, ¿eres subnormal? O sea, ¿cómo que tienes reuniones, no puedes? O sea, y acabé yendo, pero que me refiero que a día de hoy sigo identificando estas pequeñas cosas que digo, tío, que es lo primero, es lo básico, es lo primordial, que no sabes cuánto tiempo le queda, que cuánto tiempo más va a estar. Cógele el teléfono. O sea, que eso cuesta darse cuenta, ¿eh? Sí, Porque sí. esta frase a mi madre cuando decía, ara truco, mamá, és urgent? No, tranquilo, només per saber cómo estás. Y luego decir, cuando no está, que falleció hace un año ahora, dices, hostia, tío, la de veces y veces y veces que le dije esta frase. Y me arrepiento tanto que dije, eso no puede volver a pasar. Y encima te entienden y no quieren molestar. Exactamente. Ahí está el tema. Con mi madre me pasa mucho, tío. Que también llama a la puerta de la habitación, digo, Pues no. es bueno que haya pasado esto y es bueno que estés con esa mentalidad porque no vas a dejar que pase. Y yo sí No, que tío. dejé que pasara, ¿eh? Y eso me arrepentiré siempre. No puedo cambiarlo, obviamente. No. Ojalá tuviese una varita mágica volver atrás 20 años porque te aseguro que eso no dejaría que pasase, ¿eh? Estas cosas te tocan luego, ¿eh? Ya ves, Estas tío. cosas te tocan pero claro, es curioso cómo pasamos de un canto al otro y animo a la gente que prácticamente nos está viendo o si a alguien le puede estar interesando la charla, que es que no os olvidéis de lo que realmente es importante. Lo tenéis a vuestro lado y es lo que vale más, o al menos a mi parecer. Totalmente. No, y al no, final perfecto. somos y estamos aquí gracias a que ellos Gracias a están y ellos. nos han apoyado, ¿eh? Totalmente. Lo dicho, O sea, a mí no se me ocurre mejor desenlace cierre que lo que acabamos de de conectar. comentar. A mí me parece lo más acertado del mundo porque si tu familia la tienes bien, tienes la suerte de que tienen salud y son capaces de poder acompañarte, no solo eso, sino que tú también tienes buena salud y puedes seguir con ella, todo lo demás viene solo. Correcto, es así. Tal Si cual. queréis añadir cualquier cosa, y ya con esto cerramos. Pues nada, chicos, cuidad de los vuestros, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.